Ok, ¿cuáles son las 3 preguntas que se le negaron al presidente de la República? Atención, mis queridos amigos. Estas son las 3 preguntas. La propuesta de consulta popular presentada por el presidente Guillermo Lasso respecto a 3 preguntas con las que se proponía agregar o reformar 3 artículos en 2 cuerpos normativos, Código Orgánico Integral Penal y Ley de Régimen Tributario, en la forma en que fue planteada, no se adecúa a los parámetros de control previsto a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Jurisdiccionales, está bien. Se trata de las 3 preguntas presentadas por el gobierno y que tienen que ver con el uso del dinero recaudado por el temas de corrupción, tipificado en el delito de extorsión o vacunas, y beneficios tributarios para quienes emplean a personas de más de 45 años. Estas son las preguntas rechazadas. ¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, tratas de personas, tráfico de migrantes, delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización para programas de educación, niñez y adolescencia? Esa pregunta fue eliminada sin ser mayor, sin ir a mayor profundidad. Hoy en la noche conversamos con Mauro Andino sobre esto. Es una vergüenza preguntar algo que debe hacerse, ¿no? Es una vergüenza. Es como decir, es como que Lasso diga, perdónenme ecuatorianos, ¿será que puedo arreglar esa calle? ¿Será que puedo comprar medicinas? Oiga, señor presidente, eso no se pregunta, eso se hace. Eso no se pregunta, o sea, tan poco la capacidad de análisis de este gobierno y sus secuaces que ni siquiera tienen esa capacidad de acción. Pregunta desechada. Segunda, ¿está de acuerdo con tipificar el delito de extorsión por el delito por delincuencia organizada para que se sancione con pena privativa de libertad de 7 a 10 años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada? Por Dios, ya está más claro. Desde la consulta de Moreno se ha tratado de incrementar años, sanciones, y no ha pasado absolutamente nada. Hay que actuar sobre la picada, pero si no se tiene en consideración, mis queridos amigos, el hecho de que la profundidad de los problemas en este país es la desatención social, siempre tendremos desnutrición, delincuencia, muertes, enfermos, poca productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta eliminada. Otra pregunta que también fue eliminada. ¿Está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para quienes empleen personas de 45 años o más? Por favor. O sea, oiga, ¿en dónde estamos? Hay un problema de empleo de personas con una mayoría de edad. No se puede arreglar obligando o canjeando o disminuyendo o diciendo pobrecitos. A ver, por favor, debemos olvidarnos de esa, a mí particularmente me molesta mucho esa palabra, el pobrecito. Es que pobrecito, no, pobrecito, ¿por qué? No lo maltrate de esa manera. No, capacidad, trabajo, de pronto como gobierno creativo, sí, darle algún tipo de beneficio, pero no tiene por qué preguntarlo. No tiene por qué preguntarlo. Hágalo, presidente. ¿Hay algún tipo de estadística? Cuéntenos. ¿Cuáles son esas estadísticas que hablan de un sector etario de ciudadanos que no pueden acceder al trabajo porque se los considera viejos? 45 años. Nadie es viejo a esa edad. Siempre hay que recordar que el señor de KFC, creo que a los 61 años se le ocurrió hacer KFC. O sea, falta motivación, falta el Estado para campañas de concienciación, campañas de ánimo, devolverle la soberanía al país. Eso no se pregunta, ¿ok? Se hace. Pero bueno, es lo que digo yo. ¿Qué dice la Corte? Según la Corte, en la primera propuesta, los considerandos, la frase introductoria y la pregunta no cumplen los requisitos legales, aunque las reformas legales del anexo 1 sí superaron el control. Saludos. Ya mismo estamos con la asambleísta.
Respecto a la segunda interrogante y su anexo, los jueces consideraron que sí cumplía los requisitos, pero la mayoría de los considerandos no, de ahí que decidieron no aprobarla. En cuanto a la tercera, los considerandos no superaron el control constitucional, aunque la pregunta y el anexo sí. Además, no se encontró una conexión entre lo que se está consultando y la real modificación jurídica. En pocas palabras, una tontera ahí, un champú. En su dictamen, los jueces concordaron que la Corte Constitucional debe ejercer el control constitucional ante las propuestas de consulta popular sobre la base de sus competencias constitucionales y legales, pero esto no quiere decir que este organismo tome posturas o que no esté consciente de la realidad. Esto se lo vamos a consultar hoy a Mauro Andino en la noche. Ojalá que Mauro pueda tener el espacio para nosotros. Preguntarle si realmente el tema del Consejo de Participación Ciudadana no rompe el tema constitucional y si esto dejó pasar la Corte Constitucional. ¿Okay? Bueno, vamos a ir viendo todas estas cosas. Se acabó. Fit Drinks in the house.